Buenas tardes, mi nombre es Adriana Morales y hoy les vengo a hacer un análisis del documental etnográfico Hacerme Canto. Quisiera empezar entonces por el desglose del documental. Vemos que tiene 5 temas aparte de las conclusiones y las reflexiones finales. El primero es la vida en Bellavista, Bojayá, donde se nos introduce a nuestro personaje principal que es Oneida y vemos cómo esta carga con un peso herencial muy grande. Aparte de ser la matriarca de su hogar, también es compositora y cantante de alabao y lo hace como una forma también de resistencia y de transformación personal a raíz de una vida marcada por el dolor y el duelo de perder no solamente seres queridos de una manera u otra, su madre tiene Alzheimer, pero también por el hecho de su comunidad, de lo que se les robó, de lo que la violencia les quitó y sobre todo de las posibilidades perdidas. Eso lo vamos a explorar un poco más adelante. En el tema 2 se nos introduce, digamos, lo que es la importancia del canto alabado como forma de honrar a los muertos, pero también como una manera de buscar sanación emocional. Entonces vemos que del minuto 14:09 al 23:30 vemos un lado más humano de Oneida, donde nos relata, digamos, cómo perdió la pierna, se puede ver, entender, digamos, de dónde viene su contexto, vemos que es una comunidad afrodescendiente que es mayormente campesina, que ha visto y ha evidenciado, digamos, de primera mano la violencia en, en el sitio, pero también es una comunidad que carga con un peso cultural grande porque entre todos ellos, digan, se apoyan y buscan como hacer esta catarsis por medio de ese canto de alabao. Entonces vemos de que el canto, el registro sonoro, se convierte como una forma también de resignificación de la memoria histórica. Eso también lo vamos a ver un poco más adelante. El tema 3 trata sobre las heridas del pasado. Aquí en el minuto 24:38 al minuto 32:40 vemos los impactos negativos que tuvo el conflicto armado en la zona, lo que, digamos, el peso de las heridas emocionales que todavía nos cierra y digamos un poco también se explora cómo ese trauma puede, digamos, afectar cómo nosotros nos relacionamos en comunidad. El tema 4 habla sobre la firma del acuerdo de paz y cómo esto tiene un peso histórico en la comunidad. Vemos que la comunidad lo recibe con muchas ansias porque por fin van a poder tener paz, van a poder llevar una vida tranquila, no les van a robar a los menores de edad para hacerles reclutamiento forzado, tampoco les van a impedir trabajar en el campo o en la pesca, sino que se va a ver progreso. Eso es algo que ella también habla de cómo ella quería que sus hijos estudiaran, pero de que la violencia le quitó eso. Y de alguna u otra manera ella también hace un duelo sobre las posibilidades perdidas también para sus hijos. En el tema 5 se habla de devolver la dignidad a los muertos. Ahí, por ejemplo, eso también se va a explorar un poco más adelante, se intenta honrar a aquellos que fueron víctimas del conflicto armado. Ahí tuvo lugar un atentado muy famoso en el 2002, el de la iglesia Bellavista, y cómo las víctimas mortales fueron enterradas en fosas comunes y ellos hacen todos los esfuerzos para que se les regrese con dignidad esas víctimas a sus familias para que les puedan hacer cristiana sepultura y honrarlos como ellos hubieran querido. En las conclusiones y reflexiones finales vemos las razones detrás de el por qué Oneida se decide contar la historia y queremos como hacer énfasis en que esto quede como si fuera una especie de advertencia a las generaciones futuras y también como una invitación para que no dejemos desamparados a esa población
víctima del conflicto armado y que nosotros pongamos también nuestro granito de arena para ayudarlos a sanar, entendiendo que eso es un proceso que lleva mucho tiempo, pero para darles contención, porque eso es algo que ellos no han encontrado. Ellos básicamente han venido viviendo este proceso en soledad, en abandono. Se tienen entre ellos mismos, pero no hay nadie que los ayude, digamos, a desarrollar y elaborar un poco más ese dolor. Dentro de las figuras centrales tenemos a Oneida, como les decía, la protagonista, y digamos las vecinas mujeres cantadoras de Alabao que de alguna u otra manera han servido como de apoyo mutuo, se han levantado, se han empoderado para ayudarse entre ellas a través de la música, entendiendo la música no solamente como una herramienta para honrar a los muertos, sino también para resignificar su pasado y cómo esto interactúa también con la memoria, les pone, digamos, a revivir esos recuerdos, pero esos recuerdos colectivos e individuales adquieren un significado nuevo y queda como en esa transición entre el duelo y la aceptación de las condiciones de vida locales. Y también tenemos actores del conflicto armado en la zona, como lo serían la guerrilla, como lo serían las Fuerzas Armadas, pero aquí también quiero hacer como énfasis en ese, digamos, duelo, en ese proceso de duelo y de resignificación de esa memoria, que para mí serían como también los protagonistas y digamos como que los pilares en los que se construye el documental. El documental se desarrolla lentamente, pero es para que cada uno de esos elementos tenga peso y eso se siente, se transmite a través de las tomas que hacen y digamos de también las vivencias comunitarias, cómo las retratan. Para mí, los momentos más importantes a resaltar son la vida en comunidad en esa zona, sobre todo porque ahí se ve como el proceso colaborativo de la creación de estos alabados y se ve como este adquiere como ese significado de resistencia, de que la memoria no se pierda y que se haga énfasis en que esto debe servir de advertencia. También tenemos los efectos del conflicto armado en la zona, cómo esto impacta a cada uno de los individuos, haciéndolos crear como cierta desconfianza hacia las autoridades locales y como ese duelo de una herida que no cierra. El peso histórico de la firma del acuerdo de paz, que también me parece muy importante, porque ellas han sido partícipes en promover en aquel entonces ese acuerdo y estuvieron presentes en la firma del acuerdo de paz. La dignidad de las víctimas mortales de la masacre de la iglesia Bellavista. Como les decía, fueron enterrados en fosas comunes, eran hasta el momento las cifras oficiales que se tienen son de 100 muertos y tuvo que pasar algo así para que, digamos, las autoridades locales centrales desviaran un poco la mirada hacia los territorios, porque todo se venía, digamos, gobernando desde la centralidad y no se tenía en cuenta, digamos, las cotidianidades y espacios un poco más territoriales. También vemos, de nuevo importante resaltar, las razones detrás de contar esta historia y cómo la música sirve como forma de hacer catarsis para la sanación. Con relación al texto, memoria y subjetividades en el documental colombiano, yo veo, eso es algo que noté, que se trata de hacer como un documental de la memoria y de cómo ésta sigue, digamos, permitiendo que eventos pasados sigan teniendo como ese peso en eventos del presente. Se hace de nuevo énfasis en la preservación de la memoria histórica desde las vivencias individuales y comunitarias y cómo esa memoria colectiva e individual entrelaza el relato.
También se hace énfasis en el registro sonoro como forma de resistencia colectiva y también se presentan, digamos, algunas tensiones frente a la gobernanza local y de cómo, digamos, estos conflictos, esta violencia moldearon a los individuos en el presente y cómo ese peso de la resignificación de la memoria cae en las mujeres. Como les decía, las mujeres son las que llevan, digamos, la herencia y la tradición de cantar. No es que los hombres no lo hagan, los hombres sí lo hacen, pero como las mujeres son las matriarcas de esas familias, son las que llevan los roles de liderazgo y tienen como unas posiciones más participativas, hacen de que esto sea importante para ellas, de que la música les ayude a ponerlas en el camino de sanar y también a expresar todas y entender un poco todas esas emociones que todavía no encuentran un cauce. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Adiós.